¿Qué estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a este servicio de devocional y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a hacer glorificando a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque nos da la nueva oportunidad de estar delante de su presencia, quizás conectados, ¿cierto? A través de estas plataformas. Y quiero enviarle un cariñoso saludo primeramente a mis pastores, a todos nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, ¿cierto? Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de nuestras vidas. Vamos a hacerlo, mis hermanos, orando al Señor, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor para que sea Él quien dirija este servicio de devocional de principio a fin, que sea Él quien hable, ¿cierto?, a nuestras vidas a través de lo más importante en esta noche, esta tarde, que es el mensaje de su palabra. En esa dirección le invito a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Padre amado. Hágase tu voluntad, Señor amado, en la tierra como en el cielo, Padre amado. Gracias te damos, Señor amado, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre, porque una vez más nos permite estar reunidos, Padre, delante de su presencia, quizás no de la forma que estamos acostumbrados, Padre bendito, pero gracias, Señor bendito, porque usted nos da el privilegio de poder tener estas plataformas para reunirnos, Padre, por fe, Padre, porque sabemos que usted, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted está en el medio, Padre amado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor bendito. Te pedimos perdón, Señor amado, por todos nuestros pecados, Señor, porque nosotros a cada instante, a cada minuto, Rey bendito, estamos pecando y ofendiendo su divina presencia. Te pedimos que usted nos lave de la mollera hasta la planta de los pies, Señor, sea sacando todo espíritu que nos lave y bendiga su nombre de nuestros hogares, Padre bendito, que sea su Espíritu Santo solamente, Padre, quien dirige este servicio y que esté en nuestros hogares como también en nuestros corazones, Señor amado. Te necesitamos como el aire que respiramos, Señor amado, Señor bendito. Te pedimos que usted, Padre, que sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Padre bendito, en nuestros hogares, Señor bendito, guardando a cada uno de nuestra familia, Padre. Te pedimos especialmente por nuestro pastor, nuestra pastorita, donde quiera que se encuentren, Señor bendito, que usted esté guardándolo, protegiéndolo, Padre, librando de toda acechanza del enemigo, Padre bendito. Si hay algún hermano enfermo, Padre, por misericordia te pedimos que usted lo sane, porque tu palabra dice, Padre, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre. Y tu palabra, Padre, es fiel y verdadera y nosotros confiamos que usted nos va a sanar primeramente, Padre, del alma como también del espíritu y de nuestra parte física también, porque usted es un Dios poderoso, Señor amado, Señor bendito. Por eso te pedimos, Padre bendito, también por lo más importante en esta tarde, Señor amado, que el mensaje de tu palabra, Señor bendito. Sea usted, Padre, guiándonos a toda verdad, a toda justicia a través de su Santo Espíritu, Señor. Que sea usted quien hable en nuestras vidas, Señor bendito, porque usted
Habla, Padre bendito, justo lo que necesitamos, Señor, por lo que estamos pasando, Señor bendito. Porque usted habla antes, Padre, a tiempo y después de tiempo, Señor bendito. Te pedimos, Padre, por nuestro hermano Héctor, Señor, su familia, Padre bendito, como cada uno de nuestros hermanos, Señor, sea guardándolo, protegiendo en sus hogares, Padre bendito. Y si hay alguna alma nueva, Padre, que está escuchando este mensaje de tu palabra, bendígalo, Señor bendito. Muestre el camino de la salvación, de la vida eterna para sus almas, Padre bendito. Ayúdanos, Padre bendito, a este servicio que sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Y todo se lo rogamos y se lo suplicamos a través de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Le invito a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora vamos a pasar a lo más importante en esta tarde, ¿cierto? Que es lo que estamos esperando con ansia, ¿cierto? Que es el mensaje de su palabra. El mensaje de la palabra del Señor para nuestras vidas hoy día se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 24. Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 24. Si la ha encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El Señor bendiga nuestros corazones a través de esta la lectura de su palabra. Bien, mis hermanos, pido al Señor, cierto, a Dios, que sea Él a través de su Santo Espíritu, interpretando la lectura de su palabra, para que Él sea quien hable en esta tarde a nuestras vidas. Porque ciertamente nosotros a veces tenemos siempre, ¿cierto?, la necesidad de la palabra del Señor. Porque si nosotros, mis hermanos, no tuviéramos la palabra de nuestro Dios, ¿cierto?, estaríamos vacíos, pobres en espíritu, porque si nosotros nos alimentamos, ¿cierto?, acá en la tierra físicamente, ¿cierto?, si no nos alimentamos estaríamos flacos, ¿cierto?, desganados, debilitados. Así mismo, si nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, estamos iguales. Y el Señor también a través de su palabra, ¿cierto?, nos quiere enseñar cosas o nos quiere decir cosas justo en el momento en el que estamos pasando, ¿cierto?, en el que estamos viviendo. Porque la palabra del Señor, ¿cierto?, nos habla a tiempo, ¿cierto?, antes de tiempo y después de tiempo, dice, ¿cierto? La palabra del Señor, mis hermanos, como podemos ver, se trata de la parábola del hijo pródigo. Quizás, es cierto, a lo largo de los tiempos que llevamos en los caminos del Señor, ¿cierto?, quizás hemos escuchado muchas veces hablar de esta parábola del hijo pródigo, hablando, ¿cierto?, de diferentes predicadores, diferentes hermanos que el Señor lo usa y hablan de esta parábola. Pero como siempre el Señor me hace y dice Él
que siempre tiene que algo enseñarnos nuevo en nuestras vidas. Y quizás el Señor, ¿cierto? Como dice, que habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Quizás el Señor a través de su palabra hoy quiere dejarnos un mensaje. O quizás quiere hablarnos a tiempo, quizás estamos haciendo algo mal. O estamos haciendo cosas, o también quiere decirnos cosas, ¿cierto? A través del mensaje de su palabra. Acá podemos ver, mis hermanos, el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Acá podemos ver en la palabra del Señor, mis hermanos, que en Lucas, ¿cierto? Nos salen 2 parábolas más. ¿Y qué quiere decir eso, cierto? Las parábolas, Jesús las explicaba, ¿cierto? Para que la enseñarnos y para que puedan entender de forma más fácil, ¿cierto? Ese es el propósito de las parábolas, dejarnos una enseñanza, ¿cierto? En muchas personas que eran recaudadores de impuestos, o muchas así como pecadores, como somos nosotros, ¿cierto? En la actualidad, o muchos sacerdotes, ¿cierto? Muchos se acercaban a Jesús para oír estas parábolas, ¿cierto? Quizás muchos que transgredían a veces las leyes, ¿cierto? Como eran los recaudadores de impuestos en esos tiempos, estafaban, ¿cierto? Pero se acercaban a Jesús para oír, ¿cierto? Los fariseos también. Y los fariseos y los maestros, ¿cierto? Se preguntaban, los maestros de la ley, ellos no entendían por qué Jesús le enseñaba a ese tipo de gente, ¿cierto? Que era tan extraviada del camino, que hacían el mal. Pero Jesús, ¿cierto? Ese era su propósito. Porque para Él, ¿cierto? Dice que todos son valiosos para Él. Dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así como estaban ¿cómo se llaman? Los recaudadores de impuestos, todos los que hacían cosas malas, ¿cierto? Estafaban. Ellos sabían que estaban haciendo cosas malas delante de la presencia del Señor, pero así Jesús y Dios tenían misericordia. Y lo miraban tal y como con ojo de piedad y con ojo de misericordia, ¿cierto? Así como nos mira a nosotros también, porque nosotros seguimos, a veces por naturaleza somos pecadores, cometemos faltas delante de la presencia del Señor, pero así Dios nos toma en cuenta, así Dios nos tiene, ¿cierto? Como hijos valiosos, ¿cierto? Porque todos son valiosos para Él, porque Él murió por todo el mundo, Él no hace acepción de personas, Él no le importa si usted cometió esta falta, si usted hizo tal cosa, otra cosa, sino que a Él le importa, ¿cierto?, que usted se convierta de todo su corazón. Y está bien, nosotros podemos cometer pecados porque por naturaleza somos así, pero tenemos rodillas. ¿Cómo podemos hacerlo? Confesarle los pecados delante del Señor, pedirle misericordia, ¿cierto? Y tratar de, a través de levantarnos de esa oración, cuando le pedimos perdón al Señor, tratar de pecar menos, ¿cierto? Para un día poder ver al Señor cara a cara, gozarnos con Él en las bodas, ¿cierto? Porque ese es nuestra principal meta, llegar a estar con el Señor. Dice acá, mis hermanos, el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Acá podemos ver, mis hermanos, la actitud del hijo que tuvo hacia con el padre, ¿cierto? Porque le dice de forma así como, ni siquiera con humildad, dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso podemos ver, mis hermanos, que el hijo, ¿cierto?, pidió de forma, como así podemos deducir de la palabra del Señor, interpretar a través de su Santo Espíritu, que el hijo, ¿cierto?, no quería más la ayuda. Quizá quería decirle en otras palabras, Padre, no quiero más de tu ayuda, quiero seguir solo, ¿cierto? Pero podemos decir en esta tarde, ¿cierto?, que no podemos solo. No podemos vivir sin Dios, ¿cierto? No tenemos que ser arrogantes, mis hermanos, no tenemos que venir con prepotencia delante del Señor. Como el hijo fue adelante del Padre, acá el hijo pródigo dice. Y dice aquí, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
Otra enseñanza también que el Señor nos enseña en esta tarde, ¿cierto? Que nosotros a veces, mis hermanos, no hacemos lo importante y que podemos hacer las cosas solos y queremos apartarnos, ¿cierto? Pero podemos decir en esta tarde que sin Dios no podemos vivir. Sin Dios, ¿cierto? No somos nada, dice la palabra del Señor. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quizá, mis hermanos, la decisión de irse de la casa de su padre, la Biblia, quizá la palabra del Señor no nos sale detalladamente por qué él decidió irse de la casa de su padre. Una de las probabilidades que el Señor me hacía pensar y ver, mis hermanos, era que él se fue porque a lo mejor estaba cansado de las reglas que tenía el padre en su casa, ¿cierto? Así como también nosotros a veces, mis hermanos, en los caminos, en la casa del Señor, nos apartamos del Señor, ¿cierto? Porque a veces veíamos tantas cosas llamativas o tantas cosas en el mundo, ¿cierto? Que preferimos esas cosas antes de seguir el camino del Señor. Porque quizás queremos, no sé, probar cosas, ¿cierto? Pero el Señor en esta tarde nos enseña, ¿cierto? Que todo lo bueno, ¿cierto? Y lo mejor está acá en la casa del Padre. Porque si nosotros nos vamos, porque estamos cansados de las leyes, ¿cierto? Como podíamos ver, o de las reglas que tenía el Padre en su casa, podemos ver lo que le pasó acá al hijo pródigo. Dice que se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice también otras de las probabilidades, mis hermanos, que podemos ver o podemos interpretar, es que el respeto, ¿cierto? El que no se cumplió el respeto de la regla trae en sí la consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, mis hermanos, rompemos, ¿cierto? O nos vamos en contra de las leyes, de las reglas que trae, como acá podríamos decir, el Padre, y nosotros actualmente al Señor, ¿cierto? Si rompemos las reglas que el Señor nos manda, ¿cierto? Trae en sí consecuencias. Que a lo mejor las consecuencias en el momento no las vemos, no las vamos a encontrar, ¿cierto? Pero en el futuro el Señor nos abre los ojos, ¿cierto? Y nos hace ver en qué parte estábamos errando. O de qué también nos salvó el Padre. De muchas cosas puede habernos salvado nuestro Señor. O también otra de las interpretaciones, mis hermanos, podemos ver que también se fue porque estaba convencido, ¿cierto? Que fuera de la casa de su padre le iría mejor, ¿cierto? Pero podemos ver, ¿cierto? Que acá él era el hijo, ¿cierto? Y tenía de todo, no le hacía falta nada. Entonces era un poco difícil entender el pensamiento de él, ¿cierto? Era como todo contradictorio, ¿cierto? Porque si tenía todo en la casa de su padre, ¿cómo pensaba que le iba a ir bien afuera? El Señor tenga misericordia, ¿cierto? Y nos ayude a nosotros. Y nos ayude a entender, nos abra el ojo del entendimiento, ¿cierto? De la sabiduría para que podamos entender que fuera de la casa de nuestro Padre, nada bueno vamos a encontrar. Quizás podemos ver, mis hermanos, en el mundo, ¿cierto? En la actualidad, que hay tantas cosas que el diablo tiene enceguecida a la juventud de hoy en día. ¿Cierto? Porque, mis hermanos, el mundo, ¿cierto? Ofrece muchas cosas. Podemos ver, ¿cierto? Que hay alegría, sí. Hay risa, sí. Pero todo eso es momentáneo. Después cuando pasa, ¿cierto? Pero en la casa del Padre es verdaderamente donde podemos encontrar el verdadero socorro. Donde podemos encontrar paz. Eso podemos tener como reflexión, ¿cierto? Que todo lo bueno está en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Que si nosotros nos apartamos del Señor o nos vamos, ¿cierto? Nos hacemos lo arrogante, ¿cierto? Lo soberbio, ¿cierto? Nada bueno vamos a encontrar en el mundo. Solamente en la casa de nuestro Señor Jesucristo estamos resguardados, protegidos por el Señor. Quizás sí, a lo mejor vamos a tener instantes, ¿cierto? Que sí, a lo mejor hay tentaciones, sí.
Pero para eso tenemos nuestras rodillas, para pedirle al Señor misericordia y que nos ayude. Porque somos humanos, mis hermanos, estamos en el mundo. Pero como también estamos en el mundo, dice la palabra del Señor, que no pertenecemos nosotros los hijos de Dios a este mundo. Siempre tenemos que marcar la diferencia, hacer todo lo contrario, ¿cierto?, a lo que el mundo hace, para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, ¿cierto? Porque a veces nosotros con nuestro acto, con nuestro actuar, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de nuestro actuar también muchos pueden, a través del Señor, a través de su Espíritu Santo, ser convertidos. Porque ven nuestras obras y dicen, ya, mira el Señor el cambio que hizo. Mira el Señor lo que ha hecho en su vida. Eso es lo que el mundo puede ver en nosotros, ¿cierto? También mis hermanos, una de las consecuencias, ¿cierto?, es que Él pasó hambre, ¿cierto? Porque estaba lejano por su rebeldía, como podemos ver aquí. El Señor nos hablaba más adelante, más sobre las consecuencias. Él ya, la primera parte, pidió la parte de sus bienes. Su padre se la dio. Él se fue, pero sin medir lo que iba a venir después, ¿cierto? Y acá podemos ver cuál fue la consecuencia que él tuvo. Dice, y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El Señor tenga misericordia, ¿cierto? Porque ahí podemos ver lo que el Señor nos enseñaba en la parte más adelante. La consecuencia de la desobediencia, ¿cierto? O la consecuencia de nuestra soberbia, o la consecuencia de nuestra arrogancia. El Señor nos ayude, ¿cierto? Porque todo acto en sí trae consecuencias. Dice la palabra también en el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Acá, mis hermanos, ¿cierto? Podemos ver que él ya era tanta la necesidad que él tenía, ¿cierto?, que fue y se acercó a uno de los ciudadanos que habían en esos tiempos, el cual le ofreció, ¿cierto?, un pequeño trabajo, por así decirlo, que era darle comida al apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En esos tiempos, mis hermanos, el cerdo, ¿cierto?, era cuidar cerdo o el alimentarse, la comida de las algarrobas, era lo más impuro que alguien podía hacer, estar cerca de los cerdos, ¿cierto? Era como la última opción que el hijo tenía para poder sobrevivir, porque ya se había gastado todo, ya había vivido, ¿cierto?, lo mejor de su vida, quizás se lo había gastado en fiesta, en cuantas cosas, pero ya llegó el momento en que todo eso se le fue, ¿cierto? Y dijo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Seguro, mis hermanos, él estaba ya recapacitando, ¿cierto?, reflexionando. Y yo me lo imagino, mis hermanos, así en forma de tristeza él, porque dice que cuántos jornaleros en casa de su padre tienen abundancia de pan y él ahí pereciendo de hambre, ¿cierto? Cuántas personas que estaban siendo que él, ¿cierto?, tenía todo en la casa de su padre, tenía todo asegurado de alimento, pero él así, por su desobediencia, por su rebeldía, quiso pedir el dinero, ¿cierto? Y no quedó sin nada, que después anhelaba volver a la casa de su padre, porque reflexionaba y decía que él estaba pereciendo de hambre. Él ya no hallaba qué hacer, ¿cierto? Porque estaba en el momento, ¿cierto? En el momento que ya estaba desesperado. Como también nosotros, también mis hermanos, cuando cometemos falta delante de la presencia de nuestro Dios, al minuto, ¿cierto?, al rato después que lo cometemos, nos desesperamos. Y pensamos, ¿cierto? Y decimos, ¿por qué hice esto? O ¿por qué, como en el caso acá del hijo pródigo, ¿por qué le pedí? ¿Por qué me fui de la casa de mi padre? Quizá él pensó que ya era demasiado tarde volver a la casa de su padre, ¿cierto? Y podemos ver, dice, me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. El Señor tenga misericordia, ¿cierto? Porque él se levantó, se decidió. En su pensamiento seguro decía como que se iba a ir contra su padre y pedirle perdón, ¿cierto? Por las faltas que él había hecho. Y dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso momento debe haber sido ese, mis hermanos, cuando él, cierto, no teniendo nada y pensando que el padre no lo iba a recibir, se acercó. Y cuando lo vio de lejos, dice que su padre fue movido a misericordia. Así también es nuestro Padre Dios con nosotros. Cuando nosotros cometemos falta, cuando nosotros cometemos pecado, transgresiones y estamos arrepentidos, ¿cierto? Como estaba el hijo pródigo, así también el Señor nos abre sus brazos de amor, sus brazos de misericordia, ¿cierto? Nos besa, nos acaricia, ¿cierto? De todo, ya después no nos acordamos, ¿cierto? De lo que hacíamos y lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba apartado, ¿cierto? Porque desde el momento que el padre, ¿cierto?, abrazó, lo besó, se besaron, hubo un reinicio en su vida. Así como también tiene que hacer en la vida de nosotros, ¿cierto? Cuando ahora el Señor nos llame nuevamente y nosotros volvamos delante del Señor, abrazarlo. Que el Señor nos acaricie, ¿cierto? Y nosotros pedirle perdón. Porque el Señor es un Dios misericordioso. Quizá nosotros a veces pensamos que no tenemos perdón de Dios y que ¿cómo voy a hacer esto? El Señor no me va a perdonar. Y déjeme decirle que sí, el Señor lo perdona. El Señor abre sus brazos y lo espera para abrazarlo, para acariciarle, ¿cierto? Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Qué hermoso el recibimiento que le hizo a su hijo, ¿cierto? Porque podemos ver aquí, ¿cierto?, que lo vistió nuevamente. Así como también nosotros ahora, si venimos del mundo, ¿cierto?, si nos apartamos y cometimos algo, ¿cierto?, el Señor nos recibe, nos viste, ¿cierto?, con esos trajes especiales, ¿cierto? Y nos hace nueva criatura, y nos hace hijos de Él, y nos hace hijos, mis hermanos, que quizás aquí a mí me llama mucho la atención este versículo, ¿cierto? Porque a lo mejor por todo lo que había hecho el hijo, ¿cierto?, con esa actitud arrogante, ¿cierto? Yo pensaba, y cuando leía la palabra del Señor, que el Señor, a lo mejor el Padre no lo iba a perdonar, ¿cierto? Pero sí, el Padre lo perdonó, lo besó, lo acarició y lo vistió. Así también el Señor en esta tarde, ¿cierto?, nos acaricia, nos viste, ¿cierto?, nos transforma. Y esa es la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios. Porque mi hijo, dice, ha muerto. Era muerto. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que cuando un pecador se arrepiente, si esto hay fiesta, ¿cierto? Así también nosotros, ¿cierto? Quizás estábamos perdidos, estábamos muertos, ¿cierto? Pero hoy el Señor nos ha revivido. Hoy el Señor, ¿cierto?, nos ha dado nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Hoy somos nueva criatura en el Señor. Y esa es la confianza que tenemos que tener, ¿cierto? Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor bendiga nuestros corazones a través de esta, ¿cierto?, la lectura de su palabra. Y que, ¿cierto?, algún versículo pueda haber quedado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como también en su hogar usted puede pedirle al Señor que le agregue más una porción de la palabra a su vida. Y le damos gracias, ¿cierto?, al Señor, porque Él habló en nuestras vidas y nos ayude, nuestro Dios, ¿cierto?, a poder, ¿cierto?, devolvernos de nuestro mal camino como el hijo lo había malgastado todo, ¿cierto? Y así el Padre lo recibió.
Hoy también es el mensaje que el Señor tiene para su vida. Que el Señor lo reciba a usted con los brazos abiertos. A Él no le importa lo que usted hizo en el pasado, ¿cierto? Sino que ahora, del momento que Cristo llega a su vida, toca su corazón, desde ahí un nuevo cambio. Desde ahí el Señor mira lo que hay en su corazón. El Señor bendiga nuestros corazones. Y hasta acá me ha dado mi Señor, para mi Dios que vive, para Él sea honra, gloria, y de mí y de todos nosotros tenga su infinita misericordia. Bien, mis hermanos, ahora vamos a pasar a orar al Señor para agradecerle por el mensaje de su palabra. En esa dirección los invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, Señor bendito, por el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra, Padre, tenga cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y tú nos ayudes a entender, Padre, el propósito de ella para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a no tan solo ser, Padre bendito, oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque usted en esta tarde nos habló, Señor, que usted nos espera con los brazos abiertos, Señor, que a usted no le importa lo que nosotros hayamos hecho en el tiempo de antes, Señor amado, lo que nosotros hicimos, como hizo el hijo pródigo acá, Padre, se lo gastó en fiesta, se lo hizo cuantas cosas, Padre bendito, a usted no le importa eso, sino que ahora lo importa desde que usted, Señor, tocó nuevamente nuestros corazones, desde ahí empieza nuestra verdadera vida, desde ahí nacemos de nuevo, Señor, para la gloria de su nombre, Señor. Te pedimos que usted sea bendiciendo, Padre bendito, los corazones de cada uno de nuestros hermanos que está escuchando tu palabra, Señor. Sea bendiciendo sus hogares, Padre bendito, a cada uno, Señor, de ellos, Señor bendito, Señor amado. Sea bendiciendo, Padre bendito, a cada una de las iglesias, Padre, de norte a sur, de mar a cordillera, Señor bendito, por la iglesia de Huasco, sus pastores, Señor bendito, por la iglesia de acá de Vallenar, Señor, nuestros pastores, Padre bendito, por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, Padre, por los anexos que hay en nuestra iglesia, Señor, sea bendiciéndonos, guardándonos, Señor, bendiciendo nuestra economía, bendiciendo, Padre, nuestra despensa, Señor bendito. Ten misericordia si en este minuto, en este instante, Padre, hay alguien partiendo del escenario de esta tierra. Por misericordia, Padre, te pido, Señor amado, Señor bendito, e intercedemos, Padre, por ello, en el nombre de Jesús, porque hay un pequeño remanente, Señor, que está implorándote, Padre, está pidiéndote por ellos, Señor, para que ellos puedan tener la salvación para su alma, Señor. Te pido, Padre bendito, por la pandemia, Señor bendito, no que usted la quite, Señor, sino que nos ayude a pasarla, Padre bendito. Solo usted conoce los tiempos, solo usted conoce lo que irá a pasar, Señor bendito. Gracias te doy, Señor bendito, por todo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga dirigiendo este servicio. Y todo se lo rogamos y lo imploramos a través de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Le invito a dar gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora vamos a pasar a cantarle al Señor. Usted disponga su corazón a cantarle al Señor, cántele con todo su corazón, ¿cierto? Estando en su casita, ¿cierto? Ya deje lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y alabe a nuestro Dios. Señor, el mar y la tierra. Tú creaste, Señor, el sol y las estrellas. Tú creaste también la naturaleza y mi vida también. Tú la creaste. Nada más grande en el mundo que tu poder. Sin ti
Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Necesito de ti, Señor, a cada instante. Necesito, Señor, poder expresarte lo que has hecho por mí. Es algo muy grande. Mientras viva, yo quiero alabarte. Te amo, te quiero y te alabo, mi Rey de amor. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida y mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Bien, mis hermanos, hemos alabado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a pasar si es la voluntad del Señor, a pedir que el Señor nos bendiga con la bendición final. Le invito a inclinar su rostro, ¿cierto?, en señal de reverencia a nuestro Dios. Pidamos la bendición, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, por tu grande amor, por tu misericordia, Padre, porque en tu nombre, Padre, dimos inicio a este santo servicio, Señor bendito. En tu nombre también le damos término, Señor amado. Sea bendiciendo a cada uno de los corazones que oyó el mensaje de tu palabra. Sea bendiciendo a cada uno de los corazones que vio este servicio, Señor, a través de las plataformas, Señor. Bendígalo, Señor bendito. Si hay alguna persona que está pasando necesidad, Señor, provéale. Si hay alguna persona, Señor bendito, que está pasando alguna enfermedad, por misericordia te pedimos que usted lo sane, Padre eterno,
Padre maravilloso, porque tú eres un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, Señor amado. Sea bendiciendo a nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Lucía, Señor bendito. Nuestra hermana Raquel, Señor bendito, guárdala, protégela, Señor bendito, Señor amado, por misericordia, Señor. Si está dolida, enfermita, Señor, por misericordia te pedimos que usted lo sane, porque por tu llegada fuimos nosotros curados, dice tu palabra, y confiamos en tu palabra que así será. Guarda a mi pastora, a mi pastorito, donde quiera que se encuentren, Señor, que la llenura de su Santo Espíritu sea sobre su vida, bendiciendo su hogar, Señor, a sus hijos, Padre, a la familia de sus hijos, a sus nietos, a sus esposas, Padre bendito. Guárdelas, protéjalas, Señor amado, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, lo ponemos delante de tu presencia. Sea bendiciendo a nuestra iglesia, Padre, los encargados del cuerpo de comunicaciones, Señor, como cada cuerpo de nuestra iglesia. Sea guardando a nuestros pastores de norte a sur, de mar a cordillera, Padre, de Arica a Punta Arenas, como los pastores de todo el mundo, Señor. También te pedimos misericordia por el mundo entero, Señor bendito. Te pido que usted obre piedad, misericordia, Padre, que usted les pueda abrir el ojo del entendimiento para que ellos te puedan conocer. Señor, sácale la venda que el enemigo ha puesto en sus ojos, Padre eterno, Padre maravilloso. Y al levantarnos de esta oración, Padre, lo vamos a hacer fortalecidos, bendecidos, Señor amado. Y todo se lo imploramos y lo suplicamos a través de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.